La historia secreta. AMLO y el cártel de Sinaloa. Por Anabel Hernández. Capítulo 8. Narcopresidente. El 15 de junio de 2006 comenzaba a caer la tarde sobre el polvoriento lecho del río Nazas, en la invisible frontera entre Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango. La luz dorada sin igual que caracteriza a las zonas semidesérticas hacía resplandecer la cruz monumental metálica, ya de por sí de color amarillo, y convertía en una especie de bombillas las camisetas, banderines y carteles amarillos del caudal de más de 40.000 personas que desembocaba en un templete gigante, acondicionado con un costoso equipo de luz y sonido. Era el cierre de campaña en la comarca lagunera del candidato presidencial de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, quien para entonar con el escenario pletórico llegó vestido con una camisa amarilla y pantalón marrón. Desbordaba optimismo y aire triunfalista, afirmaba que tenía la presidencia en la bolsa. Faltaban pocos días para el 2 de julio, día de la elección. Para congregar a la multitud, muchos provenientes de Durango, se usaron al menos 1.200 autobuses. También se contrataron 6 ambulancias, una clínica móvil, 150 sanitarios portátiles, 10.000 sillas y gradas con capacidad para 5.000 personas. Decenas de médicos, enfermeras y paramédicos, por si ocurría un incidente, y tomas de agua potable para los asistentes, dado las altas temperaturas, de hasta 40 grados o más, que en el mes de junio pueden alcanzarse en la región. Sin duda un trabajo de coordinación titánico y de muchos millones de pesos. A un costado de AMLO estaba Pancho León, vestido con pantalón oscuro, camisa blanca y sombrero alado, quien meses atrás había servido como intermediario para que el candidato presidencial lograra el patrocinio económico del cártel de Sinaloa en la competida elección, probablemente una de las razones por las cuales su campaña electoral estaba siendo la más costosa de los 4 candidatos contendientes, él, Felipe Calderón del PAN, Roberto Madrazo por el PRI, y Roberto Campa por el Partido Nueva Alianza. Por el flujo de dinero cualquiera hubiera pensado que era él y no Calderón el candidato oficial. «Tenemos al mero caudillo», gritó Pancho desgañitado y saltando en el escenario como presentador de pelea de box, «mi gallo». Con los brazos alzados, victorioso y mesiánico, AMLO estaba emocionado por la multitud. Nunca un candidato de izquierda había logrado congregar tantas personas en una región dominada históricamente por el PRI y el PAN. De tanto repetirse el mito acrecentado con propaganda pagada con dinero del crimen organizado, había terminado por creérselo. En un ángulo estaba Manuel Camacho Solís, el orgulloso reclutador de Pancho León, lo describía como «candidatazo». Las crónicas de la época aseguraban que el joven empresario era adorado como estrella de música popular y reconocido por sus obras de beneficencia. Yo fui el que operé su candidatura. Nadie se imaginó que iba a tener tanto arrastre. Su postulación no tiene que ver con el dinero. Me pareció que era un buen candidato, y órale. El PRD nunca hubiera podido llenar, con todo respeto, dijo Camacho Solís extasiado por su tino. El expriista con décadas en la política y la administración pública no podía pecar de ingenuo, ni modo que no notara las anomalías de su protegido. También se encontraban Jaime Meraz Martínez, líder de taxistas y dirigente del PRD en Durango, acompañado de su hijo Carlos Meraz Medina, quien había sido policía ministerial y estaba trabajando para el cártel de Sinaloa en la entidad. Habían tenido problemas con Pancho durante la campaña, pero el cártel los había llamado al orden para no estropear el evento. Lo que nadie podía negar era que, pese a su nula experiencia en la política, Pancho León era un natural en el oficio. En tiempo récord había aprendido a ser un auténtico showman en los mítines que organizaba mayoritariamente con dinero del narcotráfico. Pero sin duda esa tarde, pese al calor infernal y el polvo, dio su mejor espectáculo. Primero bailó al ritmo de los grupos musicales en vivo Toro Viejo, Sonora Everest y la arrolladora banda El Limón, que amenizaron las 2 horas de retraso con las que llegó AMLO. Entre saltos y zapateo el sudor le escurría por las sienes. Y cuando tocó la hora de hablar casi lloró. «Vamos a sacar de los pinos a esos fascistas», dijo sobre vencer al partido oficial en la elección presidencial. Nadie hubiera podido reprocharle de no haber desquitado cada dólar que el cártel de Sinaloa le había dado. Pero se le había pasado la mano y el espectáculo político estaba dando mucho de qué hablar. El derroche era descarado. Durante su campaña se movía en vehículos blindados, un camión de turismo y varias camionetas Suburban, todas recién salidas de agencia y pintadas con su propaganda,
como la cabina de un tráiler estacionado en el evento, color amarillo con la cara redonda de Pancho en tamaño gigante del lado del conductor. El líder del PAN en Gómez Palacio, Durango, Leonel Salas Ramírez, se quejaba: hemos visto 3 Hammer blindadas, que valen al menos $1.000.000, y si le sumamos el supercamión que trae y las camionetas, y ya con eso rebasó el tope de campaña, el cual era de $3.9 millones determinado por el IFE. Además, tenemos información de habitantes de las colonias José López Portillo, en La Chapala, Santa Rosa y 5 de Mayo, de que sus colaboradores entregan entre $100 y $200 por darles los datos de su credencial de elector, ciudadanos que por temor a represalias no quieren presentar una denuncia formal. El 2 de julio se va a votar no solo por el presidente, se va a votar por el proyecto de nación que queremos para el futuro de nuestro país, para nosotros y para nuestros hijos, gritó López Obrador a la multitud arremolinada bajo el sol. Engañaron al pueblo, y al pueblo no se le engaña, ahora van a pagar muy caro por ese engaño. En el año 2000, la gente pensó que iba a haber un cambio verdadero y, ¿qué fue lo que hicieron?, dijo criticando al gobierno de Fox por todas las promesas incumplidas. Por eso el 2 de julio el pueblo les va a decir: ustedes para afuera. Y lo quiera o no lo quiera, el PAN se va fuera. Hacía 10 días que él había acusado de tráfico de influencias a Diego Zavala, cuñado de Calderón, porque una empresa suya tenía contratos de prestación de servicios con el IFE, la autoridad responsable de organizar las elecciones presidenciales. La revelación causó estragos. En contraofensiva, 2 días antes del magno evento en la comarca lagunera, el vocero del PAN, César Nava, anunció que presentarían una denuncia contra la campaña de López Obrador por lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. A través de una denuncia anónima hecha por una persona que dijo ser colaborador del gobierno de la Ciudad de México, se afirmó que desde al menos 2003 había un esquema de financiamiento, con dinero ilícito obtenido a través de la extorsión, el chantaje y el saqueo que el gobierno perredista hace en la Ciudad de México. La denuncia fue contra Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Joel Ortega, Nicolás Mollinedo Bastar, ex coordinador de logística del GDF y luego coordinador de logística de la campaña presidencial, y Octavio Romero Oropesa, ex oficial mayor de la administración local. Horas antes de la congregación organizada por Pancho León, en un evento en Durango, un periodista local le había preguntado sobre la denuncia de lavado de dinero en su campaña. Respondió: todo lo que estamos ejerciendo proviene de lo que le corresponde al partido, el PRD, en campañas y está sujeto a la revisión del Instituto Federal Electoral. Cualquier instancia puede hacer una revisión de todas las cuentas de la campaña, estamos abiertos a eso. Aunque él mismo había sellado el acuerdo con el cártel de Sinaloa, a través de Arturo Beltrán Leiva. Y como la táctica que había aprendido era casi infalible, lanzó la atención hacia otra parte: lo único que pediríamos es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevara a cabo, también, la investigación sobre el tráfico de influencias y evasión de impuestos de la empresa del cuñado incómodo. ¿Ustedes no tienen un cuñado así? A pocos kilómetros de donde se realizaba el mitin político estaba al pendiente el verdadero hacedor del milagro en el desierto, Sergio Villarreal Barragán, el Grande. No fue el carisma de AMLO ni el de Pancho León lo que arrastró a las más de 40,000 personas al polvoriento lugar en el mes más caliente del año, sino el dinero ilegal del socio del cártel de Sinaloa, quien no solo pagó una cuota a miles de los asistentes, sino que con sus recursos ilegales se consiguió cada silla, cada banderín, cada camiseta, cada camión para transportar a la gente y a la arrolladora banda El Limón, que habrá cobrado no menos de $300,000 por tocar y amenizar el evento. Además de absorber los costos, el Grande se había asegurado de que al interior del PRD en Durango se limaran asperezas. Meraz se quejaba de que Pancho León no había entregado las miles de despensas donadas por el cártel de Sinaloa. El jefe de plaza ordenó que había que evitar los pleitos. Durante la campaña le entregó a Pancho León al menos $2 millones y 15 vehículos comprados en la agencia Chevrolet Gutiérrez Automotores, de Gómez Palacio, de la que Villarreal Barragán era cliente asiduo. Conocía bien a la hija del propietario. Mientras él estaba al pendiente a distancia, al término del evento la Barbie cruzó un breve saludo telefónico con López Obrador. El Grande pensaba que sus operaciones del día habían terminado cuando recibió la llamada de su compadre Arturo Beltrán Leiva para darle una instrucción de última hora. ¿Tienes dinero para que le des?, preguntó el Barbas, quien de última hora pensaba hacerle un nuevo regalo a López Obrador.
La información sobre la llamada de la Barbie a AMLO al término del mitin fue conocida en 2010 a 2011 durante las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esto fue revelado por primera vez por la autora el 30 de enero de 2024 en el artículo "El cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006-1", publicado en la agencia de noticias alemana DW, y luego publicado por los medios de comunicación estadounidenses ProPublica e Inside Crime. ¿Cuánto necesitas? 1 millón, dijo Arturo. No alcanzo. Villarreal le advirtió que no tenía mucho efectivo, solo morralla. Podía juntar $500,000 en billetes de 20. Dáselo, luego yo te lo repongo, instruyó Arturo. El jefe de plaza del cártel ordenó que le juntaran el dinero y se lo llevaran en una maleta mientras se ponía en contacto con Pancho León para decirle que tenía la orden de entregarle el regalo a López Obrador, y que él se haría cargo de los preparativos del encuentro. La cita fue en el discreto Hotel El Campestre, ubicado en Boulevard Miguel Alemán 251, Las Rosas, en Gómez Palacio, en el mismo perímetro donde se había llevado el cierre de campaña, dado que la distancia que divide a Torreón de Gómez Palacio es una línea imaginaria. El brazo derecho de Beltrán Leiva se encargó directamente de conseguir la habitación donde se llevaría a cabo el encuentro. Estaba en la planta baja, en donde los 2 edificios principales que componían el modesto hotel se unían haciendo una escuadra. Al estilo de los moteles de paso, el estacionamiento daba entonces directamente a las habitaciones. En 2017 el Campestre fue cerrado para una intensa remodelación y actualmente el lugar tiene el nombre de Nube Hotel. El Grande dejó aparte de su gente para que esperaran ahí a sus invitados especiales. Él mientras se encontraba del otro lado del bulevar en el Golfito, un sencillo restaurante-bar donde la gente podía llegar a estacionarse y tomar su bebida, o bajarse y sentarse a comer debajo de una especie de tejabán comida mexicana. Villarreal Barragán iba muy seguido ahí, comentó el T5 entrevistado para esta investigación. Conocía a los dueños y cuando quería hacer unas carnes asadas las hacía detrás de su negocio. El Hotel El Campestre estaba justo cruzando el bulevar. El primero en llegar al hotel fue Pancho León. Iba acompañado de Andrés Manuel López Obrador y de la persona que desde febrero de ese año era el responsable absoluto de su seguridad, el general Audomaro Martínez Zapata. Los 3 entraron a la habitación reservada, aseguró el T5. Audomaro Martínez Zapata, de entonces 57 años de edad, es originario de Tabasco, como AMLO. El candidato presidencial perredista solicitó expresamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que le asignaran al general como responsable de su seguridad, pero sin estar bajo el control del Estado Mayor Presidencial, que en aquella época era el órgano militar responsable de la seguridad del presidente en turno y de los candidatos presidenciales. En los últimos meses quien había cumplido ese rol había sido el fiel Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como Nico, uno de los acusados por los panistas de uso de dinero ilícito en la campaña. Aunque era de su total confianza, no podía seguir haciéndose cargo simultáneamente de la logística y seguridad en la campaña. Por lo que las tareas se dividieron y Nico quedó como encargado de logística con Mauricio Soto Caballero como su brazo derecho. Bajo el pretexto de que no hubiera un aparato de seguridad que lo alejara de los ciudadanos, López Obrador rechazó la vigilancia del ejército. Quería a alguien de absoluta confianza como Audomaro, con quien se afirma lo une una larga amistad, desde cuando AMLO rompió con el PRI en 1989, tras casi 20 años de militancia, luego de haber sido dirigente estatal de ese partido en Tabasco. La amistad con el militar se mantuvo luego de sus malogradas aspiraciones como candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco. Cuando perdió en 1994 ante su otrora compañero de partido Roberto Madrazo, quien aquel 2006 de nuevo era su contrincante, pero ahora en la carrera presidencial. Audomaro no había sido un militar de carrera notable. Fue comandante de diferentes zonas militares, en la 35 minutos ubicada en Chilpancingo, Guerrero, la 38 minutos, en Tenosique, Tabasco, y la 44 minutos, en Miahuatlán, Oaxaca. Su puesto máximo en el organigrama de la Sedena fue como director general de transportes militares. No era considerado como un hombre de la cúpula militar, pero conocía bien sus entrañas y tenía buenos contactos. El ejército le dio licencia para irse a la campaña de AMLO, y él integró su equipo con algunos militares de su confianza, como el teniente coronel de caballería, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto,
quien había dejado el ejército desde 2002 y en esa época tenía 49 años, 2 años después estaría como director de la Policía Judicial del estado de Sinaloa. La prueba de amistad y confianza de AMLO hacia Audomaro era justamente su presencia en el campestre. Cuando su equipo de seguridad avisó al grande que sus invitados habían llegado a la habitación, se movió hacia el hotel. Llegó en su vehículo con 15 personas más que viajaban en 4 unidades como escolta. Habitualmente en la comarca Villarreal se movía con menos seguridad, tenía control total en la zona, pero esa era una estrategia de poder y fuerza que usaban los miembros del cártel cuando se iban a reunir con otro narcotraficante de alto nivel, algún político importante o funcionario público para impresionar. Entró a la habitación con la maleta que contenía el $500,000. El espacio era reducido y austero, solo un par de camas. Pancho León hizo las presentaciones, él y AMLO agradecieron el apoyo que había habido, todos estaban emocionados y agradecidos, dijo el T5 en la entrevista realizada para reconstruir los hechos para esta investigación periodística. Los asistentes se sentaron al borde de las camas y cruzaron algunas palabras más. No había sillones. El grande dijo que su compadre, Arturo, mandaba un regalo, que esperaba que todo saliera bien en las elecciones y que estaba a la orden. Entregó la maleta con dinero a López Obrador, quien agradeció el apoyo y pasó la maleta al general Audomaro. Muchas gracias, dijo AMLO, saludos al señor. El dinero no venía solo de parte de Arturo Beltrán Leiva, sino de la cúpula del cártel de Sinaloa. Si no lo entendió López Obrador en ese momento, lo entendería después. El pacto era indisoluble, ganara o perdiera el 2 de julio, había caído como mosca en la telaraña como García Luna, el corrupto jefe policíaco al que tanto critica, quizá porque ve tanto de él en sí mismo. Si alguien sabía que una vez dentro no hay forma de salir ni de traicionar, era justamente el tartamudo, como lo llamaban dentro de la organización criminal. Muchos de sus subalternos que desde el gobierno de Fox recibieron sobornos como él fueron asesinados después de que quisieron voltearse. Aunque la campaña presidencial estaba por terminar, aún faltaba una de las partes más costosas, el cierre de campaña y la operación del día de la elección para movilizar el voto, llevar a la gente a las casillas a sufragar, transportar a los representantes de casilla y pagar sus servicios, vigilancia de la jornada electoral, monitoreo, encuestas de salida y compra de voto donde había la posibilidad. Surgió el inconveniente de cómo iban a transportar el $500,000 en efectivo. AMLO no quería llevarlo consigo para no correr el riesgo de que hubiera alguna revisión en algún control gubernamental y se vinculara el dinero con él. Ya en 2004 milagrosamente había sobrevivido como jefe de gobierno de la Ciudad de México al videoescándalo protagonizado por su secretario particular René Bejarano, donde recibía miles de dólares en efectivo del empresario Carlos Ahumada, que le ganó el mote del señor de las ligas, y quien argumentó era un donativo para las campañas del PRD. Le pidieron al grande que les llevara el dinero a la Ciudad de México, a lo que el capo se negó. Ellos eran subordinados a él, no al revés. Pero encontró una rápida solución y les ofreció regalarles una camioneta para que alguien de su equipo transportara el dinero aparte. Le pidieron una Suburban. Ya estaba cerrada la agencia Gutiérrez Automotores, donde había comprado los autos que regaló a Pancho León, pero tan pronto abriera al día siguiente la entregaría. Audomaro pidió que la dejaran en la casa de campaña de Pancho León y que él pasaría por ella o mandaría a alguien. Así se acordó. La oficina del candidato al Senado se encontraba en el mismo Boulevard Miguel Alemán, solo que esquina con Avenida Mina, en Gómez Palacio. Ahora en el lugar está el restaurante Sushi Star. También muy cerca estaba la concesionaria. Al terminar el rápido encuentro hubo abrazos de despedida. El grande tenía fama de ser muy campechano en su trato con políticos y servidores públicos. Pancho y AMLO estaban muy contentos, y más pues porque se iban a llevar una feria, ¿verdad?, recordó el T5. Villarreal se retiró del lugar y por separado López Obrador y sus acompañantes. Al día siguiente el grande envió a su gente para adquirir el vehículo y que fuera llevado al lugar indicado. Ya Pancho León había pasado la información a nombre de quien tenía que salir la factura, y por la mañana del 16 de junio llegó la Suburban blanca reluciente con permiso de circulación provisional de la agencia. A nombre del general Audomaro, el candidato a senador agradeció el regalo. En esa camioneta se transportaron los $500,000. El general Audomaro Martínez Zapata siguió siendo muy cercano a López Obrador en los años venideros. Lo acompañó también en la campaña presidencial de 2012.
Él mismo lo recomendó para ser secretario de Seguridad Pública de Tabasco de 2013 a 2015, cuando el gobernador era el neoperredista Arturo Núñez. AMLO lo iba a nombrar titular de la Sedena, pero no tenía credenciales mínimas para el cargo y hubiera sido mal visto en las Fuerzas Armadas. A cambio fue él quien propuso el nombre del actual secretario, Luis Crescencio Sandoval. Actualmente es director del Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, el área de inteligencia y espionaje del gobierno mexicano por excelencia. Integrantes de la campaña de AMLO en esa época confirmaron para esta investigación que efectivamente por esas fechas llevó una Suburban blanca nueva, y que generalmente la usaba el general Audomaro y su equipo. El 2 de julio de forma dramática Andrés Manuel López Obrador perdió la elección presidencial por un pelo. La diferencia entre él y Felipe Calderón fue de menos de 300,000 votos. No fue el único sorprendido. En Nayarit Edgar Valdés Villarreal, jefe del 19, siguió con lupa la jornada electoral. Gracias por escuchar La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa. Si quieres más contenido como este, suscríbete y únete a nuestra comunidad. No te pierdas el próximo capítulo.